se abrió un camino constructivo. Así lo ha asegurado el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, tras su visita de 2 días a Teherán, luego de haber sido invitado por las autoridades iraníes. Grossi alega que las conversaciones, incluida la que sostuvo con el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, tuvo un ambiente satisfactorio. Este viaje representó una continuación de la diplomacia para resolver algunos desacuerdos técnicos con la agencia, mientras se espera la próxima Junta de Gobernadores del organismo nuclear. Algunas voces llegan desde el régimen israelí y de su propio premier, quien calificó como inválida la declaración de Grossi por haber dicho que es ilegal atacar cualquier instalación nuclear de Irán u otro país. Buena semana para todos, les saluda Dani Pérez Díaz, esto es Detrás de la Razón y así iniciamos. Después de meses de especulaciones, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, realizó un viaje de 2 días a Teherán. En la rueda de prensa con el jefe del organismo nuclear de Irán, ambas partes destacaron la necesidad de mantener un diálogo serio y sistemático, basado en la honestidad y la cooperación. Grossi condenó también las amenazas realizadas por Estados Unidos e Israel de atacar las instalaciones nucleares del país persa. Any military attack on a nuclear facility is outlaw, is out of the normative structures that we all abide by, and we certainly hope, if you allow me to say, that we are going to be able to protect the nuclear power plant which is under threat now, which is Zaporizhzhia. But this is valid and applicable to every nuclear facility in the world. Esta postura fue criticada y calificada de no válida por el premier israelí Benjamin Netanyahu. Las dos partes anunciaron que llegaron a un acuerdo para aplicar nuevos mecanismos de control para garantizar el carácter civil del programa nuclear iraní y reactivar los hasta ahora suspendidos, como el funcionamiento de algunas de las cámaras de vigilancia en varias instalaciones nucleares. Over the past few months, there was a reduction in some of the monitoring activities, additional monitoring and further activities in the area of verification that we had related to cameras, related to online enrichment mechanisms in terms of flow monitoring systems which were not operating. So we have agreed that those will be operating again. A su vez, Irán reiteró que actúa en el marco del Acuerdo de Salvaguardias y el Tratado sobre la No Proliferación y rechazó los informes sobre el enriquecimiento de uranio al 84%. می‌بینید که در همون گزارش برای شناسایی پارتیکل 84% قید شده بود، نه غنی‌سازی 84%. و با توجه به بررسی که انجام شد که ملاک میزان تولیدی بود که صورت گرفته بود و اون مخازنی که تولید درش ذخیره میشه غنای بالای 60% نداشته و به همین دلیل این ابهام قابل تعمیق نیست و به نوع مشخصی حل و فصل شده هستش. Grossi se reunió también con el canciller de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, y el presidente del país, Seyed Ebrahim Raisi. Durante el encuentro, el mandatario iraní aseveró que Teherán siempre ha cooperado con la agencia de buena fe y espera que el organismo no permita la influencia de poderes dominantes. Esperamos que la agencia actúe con base en un comportamiento profesional y justo y respete el principio de neutralidad para exponer la realidad de las actividades nucleares pacíficas de Irán y aclarar la adhesión de nuestro país a las leyes. Algunos países, Estados Unidos y el régimen sionista a la cabeza de ellos, han utilizado el tema nuclear como pretexto para presionar más al pueblo de Irán, mientras este régimen no se adhiere a ningún pacto internacional sobre la no proliferación de armas nucleares. Respecto a la visita de Grossi a Teherán, el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán señaló que no hubo discusión sobre dar acceso a personas para inspeccionar sitios nucleares iraníes. Behruz Kamalvandi destacó que los acuerdos alcanzados entre Teherán y la AIEA no contradicen la ley estratégica del Parlamento iraní y se implementarán en total conformidad con esta ley.
Allí teníamos entonces el informe, el material de nuestro equipo de redacción y producción. Gracias por ello. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Rolando Dromundo, analista internacional, doctor en geopolítica desde Breno. Y también va a estar en el análisis Maximiliano Sbarbio Zuna, analista internacional, periodista desde Buenos Aires, Argentina. Ya están conectados con nosotros, le damos rápidamente la bienvenida. Rolando, gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y gran saludo también para ti, Maximiliano, bienvenido. Gracias, Dani, por invitarme. Bueno, luego de este viaje de 2 días acá a la capital de Irán, a Teherán, Grossi resaltó que las conversaciones con las autoridades iraníes fueron satisfactorias, Rolando, alegando que se llegó a un entendimiento muy claro para pronto iniciar medidas tangibles. ¿Qué esperar de la postura de aquí en más de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, recordando que en el pasado, aun cuando han afirmado que el país persa está cumpliendo con sus compromisos, luego, después, desde Viena hay cuestionamientos sobre el programa nuclear con fines pacíficos de Irán? Bueno, pues qué decir, obviamente la agencia internacional pues sí ha estado en el marco de promover una solución, pero a final de cuentas, digamos, hace falta el acuerdo político y geopolítico entre los miembros que forman parte del acuerdo, y esa es la parte difícil, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber un espaldarazo diciendo que hay las condiciones, pero a final de cuentas lo importante, no es nada más, digamos, las condiciones, sino el respaldo de las potencias que están alrededor del acuerdo, ¿no? Entonces, en este sentido, desafortunadamente, tiene que haber un entendimiento entre Estados Unidos y Rusia para romper el acuerdo, y algo que se ve complicado justamente por todo lo que está pasando en este momento en el planeta, ¿no? Es decir, a tu juicio, Rolando, influye muchísimo lo que estamos viendo en la región de Eurasia, específicamente con el tema de Ucrania y Rusia. A ver, Maximiliano, contrasto contigo esta misma interrogante, ¿no? Quizás qué esperar, por un lado, ver esa invitación que hizo Irán, sus autoridades a la agencia, y luego de que aparentemente se fue el director general muy satisfecho, qué esperar de aquí en más, estando además a la vuelta de la esquina la Junta de Gobernadores de la agencia. Claro, sí, hay que saber que la Agencia Internacional de Energía Atómica es un organismo de las Naciones Unidas, pero no es independiente totalmente, digamos, ¿no? Así como las Naciones Unidas tampoco lo son, están sujetas a diversas presiones. Es cierto que el director, Rafael Grossi, se fue muy conforme por haber llegado a un acuerdo, porque Irán se mostró colaborativo y dialoguista para reinstalar cámaras, para reinstalar los controles en las centrales nucleares, incluso en esas que se han detectado una mayor cantidad, aunque sean unos átomos, de enriquecimiento, para demostrar que no está persiguiendo conseguir la bomba atómica, ¿no? Pero la Agencia Internacional de Energía Atómica también sufre presiones, principalmente de las potencias, ¿no? Y también de Israel, o sea, de Estados Unidos, el ala republicana, y de Israel. Y buscan, estos países lo que buscan es reformular el tratado firmado por Obama en 2015 para que se incluyan misiles balísticos. Entonces, no solamente limitar nuclearmente Irán, sino también un nuevo tratado en el que se incluyan misiles de largo alcance. Si eso no se puede conseguir, el ala dura de la oposición a Irán lo que necesita es que continúen las sanciones, o si no, si todo esto fracasa, como vimos, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu va a buscar acusar a Irán de estar a pocas horas de conseguir el arma atómica. Así que la Agencia de Energía Atómica se ve envuelta en este tipo de tiras y aflojes. Ahora, hablando precisamente del rol, del papel de Israel en este aspecto, y voy contigo, Rolando, quiero citar: cualquier ataque militar contra instalaciones nucleares es ilegal y está fuera de las estructuras normativas que todos cumplimos. Esto lo indicó el propio Grossi, siendo horas después criticado como no válido, ¿no?, este discurso por parte del primer israelí Benjamín Netanyahu. Pero
debemos recordar, no ha sido un secreto que el propio ministro de la Defensa del régimen israelí llegó a amenazar con que Tel Aviv podría atacar pues los sitios nucleares iraníes. En este sentido, y tomando en cuenta estas declaraciones y estas posturas, ¿qué juega, no, o a qué juega Israel con lanzar y luego recoger o decir que este tipo de cuestionamientos a lo que ya ha dicho no son válidos? Bueno, hay que recordar, a Israel nunca le ha importado mucho esto, digo, ellos han tenido operaciones militares en Siria, en Irán, y bueno, no digamos lo que pasa con Palestina, ¿no? Entonces justamente a Israel esto no le preocupa lo que es la cuestión legal, ¿no? Acá a final de cuentas ellos quieren mantener una posición de hegemonía contra lo que ellos perciben como una amenaza, pero para ellos la amenaza es cualquier cosa que vaya contra el expansionismo que ellos pretenden tener en torno al territorio de Israel, ¿no? Entonces, pues justamente acá es difícil, mientras que Israel sea una potencia nuclear que no está sujeta a ningún acuerdo nuclear, pues obviamente, por supuesto, es absurdo que ellos, por otro lado, se quieran quejar de que, bueno, eventualmente otros países quieren tener un programa nuclear cuando ellos lo han tenido en completo secreto durante ya varias décadas, ¿no? Entonces, acá más bien se trata de buscar un acuerdo que incluya a las diferentes potencias para garantizar la seguridad regional. Entonces, al final de cuentas, si no hay un acuerdo en el marco de lo que se hizo del 5+1, pues es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que la única manera es eso. Estoy seguro que hay muy buena voluntad de Irán en este sentido de buscar un acuerdo que vaya en el marco de lo que había en el acuerdo de 2015, pero habría que convencer a las otras potencias involucradas y ver si ellas están en la misma dinámica y si realmente quieren hacerlo. Ahora, Maximiliano, fíjate que en respuesta a una de las preguntas que le formularon los periodistas una vez llegado a Viena, sobre el enriquecimiento de uranio de Irán al 60% de pureza o incluso más, el director general de la IAEA dijo que la República Islámica no necesita dar explicaciones a la agencia al respecto, que el punto clave aquí, en este caso, es que la agencia pueda inspeccionar posteriormente y precisamente a eso es a lo que se ha llegado en este buen entendimiento. Entonces aquí cabe la interrogante de por qué Irán ha venido demostrando su cooperación con la agencia, luego cómo, de dónde se generan estas matrices mediáticas por demás que pues aseguran que Irán estaría cerca de producir una bomba atómica y por ende se cuestiona su debido cumplimiento en el marco de las regulaciones. Bueno, es evidente la voluntad de cooperación que tiene Irán, por eso se llegó a un acuerdo y Grossi salió satisfecho y así lo manifestó. Lo que suceda después en Viena va a depender un poco de las presiones a las que esté sometida la Agencia Internacional de Energía Atómica, eso veremos. Yo creo que van a ser positivos los diálogos y el informe que va a presentar porque hasta ahora obtuvo todo lo que quería Grossi, que era la cooperación y la apertura de Irán a mostrar la transparencia de este programa nuclear civil, pero también hay que tener en cuenta que van a intentar buscar siempre el lado negativo y se ha inventado principalmente de Israel y del ala republicana, como decía anteriormente, para intentar hacer ver a Irán que no va a querer cooperar y que en algún momento va a intentar producir una bomba atómica, a lo que no está buscando, porque Irán lo que necesita producir esa energía más limpia, más barata, y para eso tiene sus centrales nucleares y tiene derecho a hacerlo. Por algo es firmante del Tratado de No Proliferación de nuclear, algo que Israel no lo es, tampoco lo es India, no lo es Pakistán. Entonces yo creo que las negociaciones y el informe va a ser positivo por esta voluntad dialoguista que tuvo Irán este fin de semana. Ahora, efectivamente, un punto es pues lo que se pueda generar el debate y ese informe desde esa Junta de Gobernadores de la IAEA. Pero lo que muchos se preguntan, Rolando, es si luego de esta visita de Grossi a Teherán y haber visto sus declaraciones y lo que se generó, ¿cuáles movimientos podríamos ver, no, en el marco de las conversaciones de Viena con las potencias europeas, pero sobre todo desde la Casa Blanca respecto al acuerdo nuclear de 2015? Bueno, yo creo que la Casa Blanca va a frenar cuanto pueda un acuerdo. No van a quererse mostrar como los intransigentes, pero sí van a estar poniendo piedritas, poniendo excusas. ¿Por qué? Porque
en términos globales, un acuerdo significa dar un espaldarazo a Irán y en este momento lo que no quieren es cualquier aliado de Rusia darle una situación, digamos, una posición de fuerza, ¿no? Entonces acá la Casa Blanca va a tratar de alargar. Sí es, yo creo que una parte de la administración Biden y una parte del establishment de Estados Unidos está interesado en el acuerdo. A final de cuentas hay que recordar que la administración Obama lo promovió con mucho trabajo, pero lo promovió, pero de igual manera una parte están interesados en la actual administración Biden, pero justamente no lo van a hacer a expensas de darle lo que puedan considerar cualquier tipo de espaldarazo a Rusia, ¿no? Entonces por eso se va a tratar de alargar lo más posible y bueno, van a un poco hacerse de la vista gorda cuando ante las amenazas de Israel o eventuales acciones militares que amenacen hacer o que incluso lleguen a tomar a cabo, ¿no? Entonces eso, el contexto creo que es pero habrá que ver. Aquí podría ver si realmente en algún momento dado pudiera quizás haber una presión de Francia y Alemania que quizás pudieran presionar para buscar un acuerdo y que diga China y que se pudiera presionar incluso para hacer un acuerdo de este tipo, ¿no? Pero en este momento, digamos, creo que Washington va a tratar de retrasarlo lo más posible, ¿no? Ahora, Maximiliano, es interesante, quizás conocemos de sobremanera o ha quedado en evidencia la influencia que tiene Israel sobre Estados Unidos, pero también es interesante abordarlo a efectos de las potencias europeas que también hacen parte del acuerdo. Fíjate que de hecho el presidente Raisi volvió a hacer hincapié en la doctrina de la República Islámica de Irán, que prela sobre la no construcción de armas nucleares y el uso netamente pacífico de la energía nuclear. Entonces, por ello, vale la pena pues reiterar o preguntarse a la fecha cómo un régimen como el de Israel, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear y que además tiene un programa secreto de ojivas nucleares, puede tener quizás credibilidad o influencia sobre los alegatos que emite respecto a la República Islámica de Irán. Sí, Israel tiene influencia en ambos partidos en Estados Unidos, no tanto demócratas como republicanos. Sin embargo, creo que con los republicanos hay una mayor afinidad, por eso durante la etapa de Trump se retiró Estados Unidos de este tratado nuclear. Pero es importante ver que Irán, además de tener digamos, la influencia, ¿no? Digamos, en Viena, la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán debe permitir a la agencia que verifiquen que lo que está diciendo es cierto y que no está, que lo que informa es realmente lo que sucede. Por eso abrió las puertas, ¿no? Y esto es un poco la doble moral que hay en las Naciones Unidas, ¿no? Porque Israel puede tener un programa secreto y nuclear secreto relativamente, porque nosotros sabemos que lo tiene y tampoco lo oculta. Así que en realidad sin expansión, digamos, ni verificación. Exactamente, no se sabe cuántas ojivas nucleares tiene porque no se las puede controlar. En cambio Irán sí, se sabe que no tiene ninguna porque permite el control. Lo que sucede es que Irán debe, con este diálogo, pone en evidencia la inacción de Francia, de Gran Bretaña y de Alemania, que en este momento han perdido mucho el poder político por la guerra de Ucrania a manos de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento controla casi la política exterior de Europa entera, además de ciertos sectores de la economía, así que en realidad va a estar en la voluntad de Estados Unidos si se va a avanzar en Viena hacia retomar el pacto o no. Y que allí estamos a la espera entonces de lo que ocurra. A ver, Rolando, bueno, Irán ha sido claro en muchas oportunidades sobre su disposición a alcanzar un acuerdo para restablecer el PIAG, el Pacto Integral de Acción Conjunta de 2015, y que sobre todo le sean respetadas sus garantías, sus beneficios. Pero también ha advertido que esa puerta o esa ventana abierta entre las partes no estará abierta para siempre. En este punto y en consonancia, recordemos a lo que dictamina el Parlamento iraní, su ley, y la falta de voluntad o la no respuesta en la otra parte, y me refiero a Estados Unidos y a las potencias europeas, juega de alguna manera una estrategia dilatoria, te pregunto, para que sea el propio Irán quizás el que se levante de la mesa o diga ya se cierra esa puerta y luego señalarle desde Occidente como el responsable de un fracaso en las negociaciones.
Bueno, a final de cuentas, en política se abren puertas y se abren unas puertas y se cierran otras, ¿no? Entonces, evidentemente, si se vislumbra que no hay posibilidad de un acuerdo, pues cualquier régimen buscaría otras posibilidades y otras maneras, ¿no? A final de cuentas, eso es si te agrede, no siempre vas a estar extendiendo la mano ante la agresión. Entonces, justamente uno busca, en algunos casos, buscar un acuerdo político, pero en este sentido creo que, bueno, a Irán le conviene que se retomen las negociaciones y que haya un acuerdo nuclear, pero por otro lado, creo yo que, si no hay las condiciones para eso, pues bueno, van a buscar otros acuerdos políticos. Al final de cuentas, estamos viendo un momento muy cambiante en el mundo, un reacomodo de muchas cosas, y bueno, obviamente, si se le cierran las puertas a un acuerdo nuclear, pues no sabemos qué rumbo pueda tomarse. Ya. A ver, Maximiliano, fíjate que entre otros puntos vamos a recordar que el portavoz de la Organización de la Energía Atómica en Irán enfatizó que no hubo pues discusiones, como quizás se intentó ver desde parte de una prensa, ni acuerdos sobre instalación de cámaras en las instalaciones nucleares. También negó acusaciones de permitir el acceso a personas al respectivo recinto nuclear durante la visita del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. ¿Cómo quizás salen este tipo de informaciones erróneas o de dónde se originan, siendo pues un proceso serio y bastante sensible entre las partes involucradas? Bueno, esto tiene que ver con, como decía antes, con la difamación de Irán, de hacerlo ver como no colaborativo. Eso se suman las declaraciones del premier israelí, y recordemos que Israel ya ha saboteado parte del programa nuclear pacífico de Irán, asesinando científicos, saboteándolo directamente, se ha infiltrado, digamos, no es la primera vez, y amenaza directamente con bombardear en caso de que ellos consideren que se sienten en peligro, algo que Grossi rechazó, porque atacar una planta nuclear es ilegal desde el punto de vista de la política y de las leyes internacionales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si a Irán lo fuerzan a, primero, depende qué presión se ejerza sobre Irán. Si la presión es que se renegocie el tratado, incluyendo ahora misiles de largo alcance o algún otro punto que no estaba en el tratado anterior, Irán va a tener que volver a presionar, enriqueciendo más el uranio, como demostró que eso fue lo que hizo anteriormente. Pero si llegan a acorralar Irán como aliado de Rusia y además como enemigo de Israel y de Arabia Saudita en el Golfo Pérsico, a Irán no le va a quedar otra opción que, como disuasión, fabricar la bomba atómica en una última instancia, porque lo que necesita no es eso. Irán necesita energía limpia y energía barata. Entonces hay que ver hasta dónde tensan la cuerda desde Occidente para ver cuál es la reacción de Irán. En principio, Irán se ha comportado de manera acorde a sus presiones. Cuando Estados Unidos se retiró del pacto, Irán le dio tiempo, le dio un año para que volviera. Estados Unidos no regresó, entonces empezó a enriquecer uranio como forma de protesta, pero muy lejos de poder fabricar un arma atómica. Hay que ver si no quieren introducir a Irán en un nuevo y humillante tratado o amenazarlo con más sanciones, ¿no? Hay que ver hasta dónde tensa la cuerda, y ahí va a ser la presión, la respuesta de Irán, ¿no? Muy pendientes de ese panorama. Les agradezco a ambos, Rolando, y también a ti, Maximiliano, por acompañarnos en el análisis hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que mientras la República Islámica sigue evidenciando la disposición a la cooperación y la voluntad con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, conforme lo dicta el marco de sus leyes nacionales, gran expectativa se mantiene por lo que se discuta en la Junta de Gobernadores de la agencia y los informes que podrían generarse. Aquí cerramos el tema. Mañana nos vamos con otro foco de análisis. El líder de la resistencia libanesa, Hezbollah, ha dado un discurso señalando los más recientes ataques de Israel contra el Líbano y Palestina. Buena jornada, como siempre, les esperamos mañana.